Buenos días, profesora. Buenas tardes, buenas noches a la hora que ve este video. El día de hoy vamos a hacer un experimento sobre un óxido donde se muestre un óxido metal y un óxido no metal. Para empezar, daremos una introducción a los óxidos. ¿Qué son los óxidos? Los óxidos son compuestos químicos que resaltan en la combinación de oxígeno con otro elemento. Estos compuestos se dividen en dos categorías principales: óxidos metálicos y óxidos no metálicos. Empecemos con el óxido metálico. Los óxidos metálicos se forman cuando los metales reaccionan por oxígeno. Generalmente estos oxígenos son sólidos a temperatura ambiente y tienen propiedades típicas de los metales, como la conductividad eléctrica y térmica. Después de haber dado un breve resumen sobre lo que trata vamos con un claro ejemplo o ejemplos como lo que voy a dar brevemente. Empecemos con el primer ejemplo, que es el óxido de sodio. Es un sólido blanco que reacciona con agua para formar hidróxido de sodio. Es altamente soluble en agua y es un fuerte agente alcanizante. Como segundo ejemplo, tenemos el óxido de hierro, conocido como un óxido férrico o hematita. Es un mineral importante en la producción de hierro. Es un sólido rojo-brown que se presenta en la naturaleza y es insoluble en agua. Como tal, también tienen características principales. Por esta vez les voy a dar tres características principales. Por ejemplo, una, suelen tener un carácter básico. El segundo, forman hidróxidos al reaccionar con agua. Y la tercera y última, suelen presentar un alto punto de fusión. Después de haber dado un gran resumen sobre qué son los óxidos, vamos con los óxidos no metálicos. Para darle una breve introducción, tendremos que ver lo siguiente. ¿Qué son los óxidos no metálicos? Los óxidos no metálicos se generan cuando no metales reaccionan con oxígeno. Estos compuestos pueden ser sólidos, líquidos o gases y suelen presentarse propiedades diferentes a los óxidos metálicos. Después de haber dado una breve introducción sobre qué son los óxidos no metálicos, vamos con los ejemplos. Como un primer y claro ejemplo tenemos el dióxido de carbono. ¿De qué trata esta? Es un gas incoloro e inodoro a temperatura y presión normales. Es esencial para la fotosíntesis en las plantas y tiene un carácter ácido, formando un ácido carbónico en solución acuosa. Como segundo ejemplo tenemos el óxido de azufre. ¿Qué trata sobre el óxido de azufre? Este es un gas con un olor característico y es conocido por sus efectos contaminantes. Al reaccionar con agua, forma ácido sulfúrico. De tal manera, después de haber dado los ejemplos, vamos con unas características principales que tienen estas. De tal manera voy a dar tres características principales como di en la anterior. Una característica principal suelen tener un carácter ácido. 2. La segunda característica principal es que forman ácidos al reaccionar con agua. Y por tercera y última, generalmente son menos conductores de electricidad que los óxidos metálicos. En resumen, los óxidos son importantes en diversas aplicaciones químicas e industriales, y su clasificación en metálicos y no metálicos se basa en las propiedades y comportamientos que exhiben en distintas condiciones. Después de haber dado una breve introducción sobre lo que vamos a hacer, o más bien de lo que trata, ahora vamos a explicar de qué trata mi experimento y de lo que voy a hacer. Esto es una práctica de un experimento a un estudio simple de óxidos metálicos y no metálicos. Nuestro objetivo es observar las propiedades de un óxido metálico y un óxido no metálico a través de reacciones sencillas y cambios en la apariencia. Ahora vamos con los materiales. Para un óxido metálico vamos a usar harina de maíz o como tal puede ser maicena. Aunque no sea un óxido metálico, al combinarse con otras sustancias se puede evidenciar propiedades de un óxido. Como ejemplo, puedo usarlo junto con agua.
Ahora vamos con nuestros materiales para un óxido no metálico. Como primer material tenemos el bicarbonato de sodio y como segundo óxido no metálico vamos a usar de material el típico vinagre. Después de haber dado los materiales, vamos con el equipamiento para poder realizar este experimento. Lo primero que vamos a tener que usar para el equipamiento va a ser un plato o un recipiente pequeño, como usted desee. Como segundo equipamiento, tenemos que usar un vaso transparente. Luego vamos con una cuchara o una cucharadita, como quieran decirlo. Yo en este caso voy a usar una cuchara pequeña. Y como otro material o equipamiento opcional más bien, puede ser un papel absorbente que a futuro van a ver para qué sirve si en un caso lo usamos. Pero como tal, esto no es obligatorio. Bien, después de explicar sobre lo que vamos a hacer, la parte uno de nuestro experimento es un estudio del óxido metálico. La simulación con la harina de maíz o maicena, como lo que vayamos a usar. Lo primero que tenemos que hacer es en un plato o recipiente colocar 2 a 3 cucharadas de harina de maíz o maicena, como dije brevemente. Vamos a agregar las 2 cucharas. Una, 2. En mi caso voy a agregar 2 para no hacer tanto desastre. Después de esto vamos a agregar un poco de agua, no mucho. Aquí vamos a usar 1 a 2 cucharadas de agua, por eso traje mi vaso. Agregamos 1, 2. Yo voy a meterle otra cucharada de agua porque como pueden observar el agua se me queda obviamente en el vaso y no sale todo lo que debería salir. Bien, ahora después de hacer esto tenemos que mezclar bien. Me van a esperar un rato para yo poder mezclarlo y después mostrar lo que pasó. Luego de haber mezclado, podemos observar cómo se forma una pasta. Esto no es un óxido metálico, pero simula cómo los óxidos pueden comportarse al mezclarse con agua o en términos de textura. Ustedes van a pensar que esto es agua o que simplemente está así por así, pero no. Como podemos observar, se volvió algo duro al mezclar con agua. Y vamos a poder sacar un trozo y como ven, ese trozo se queda acá y no se disuelve o mucho menos se mezcla. Y se hace así duro, literalmente, como pueden observar. O sea, se queda ahí y ya no hace más que regresar. Y como pueden observar, por más que molemos, vuelve a su forma como estaba brevemente. Las observaciones que puedo dar para que usted haga o lo realice alguien que vea este video es tomar nota de la consistencia y la apariencia de la mezcla. Si en un caso es sólida, líquida o pastosa y si cambió brevemente de color. De mi parte, puedo decir que se volvió pastosa por el hecho que se volvió algo duro. Y si cambió de color, obviamente va a cambiar de color al mezclarse. Y listo. Como parte 2 de nuestro experimento, vamos a hacer el estudio del óxido no metálico, como tal el dióxido de carbono. Lo primero es mezclar bien el bicarbonato de sodio y vinagre. En un vaso transparente vamos a agregar de 1 a 2 cucharadas de bicarbonato de sodio. Como tal, yo ya le agregué en el vaso transparente la cuchara de bicarbonato de sodio como tal. Nos falta una cucharada más. No hay que pasarnos, pero tampoco hay que poner demasiado porque se nos hace un desastre. Vamos a agregar solamente un poco y ya. Luego de esto, vamos a agregar lentamente un poco de vinagre y observar la reacción efervescente. Vamos a coger un poco de vinagre. Perdón, vamos a coger un poco de vinagre y le vamos a meter. Ahora hacemos un poco así. Y como ven, pusimos solamente en una parte de vinagre
para que no se haga con todo, pero si logramos mezclar, va a haber más reacción, evidentemente. Pueden ver, se hace tipo burbujas y eso. Como tal, podemos observar cómo espumea o hace ese sonido, si es que en un caso pueden escuchar, cómo se disuelve, o más bien su reacción. Las observaciones, como yo hice en el anterior experimento, las observaciones que yo les recomendaría a usted o a ustedes, a los que vean el video, es sobre tomar nota de la efervescencia, o si no, como tal burbuja, si en un caso no entienden la palabra, y cómo se forma el gas. El resultado de esta reacción es un dióxido de carbono. Es un óxido no metálico. Como tal, ya vimos cómo fueron los resultados de estos experimentos en el video. Pero ahora si en un caso no tomaron atención o quieren un resultado sobre lo que yo pude observar y los resultados que yo mismo di, sería lo siguiente. Como primero en el experimento 1, que usamos la maicena o harina de maíz como tal, es reflexionar sobre cómo se comportó la harina de maíz o maicena al comportarse con agua. Aunque vuelvo a repetir, aunque no sea un óxido, la textura puede ayudarme o ayudar a imaginar cómo los óxidos metálicos pueden combinarse al ser mezclados con agua. Como tal, usamos estos materiales porque son los típicos materiales que podemos tener en casa y podemos simplemente demostrar cómo se hacen estas sencillas cosas. En el segundo resultado de nuestro experimento sobre el bicarbonato y vinagre, podemos observar la efervencia. ¿Qué tan rápido se formaron las burbujas? Esta es una pregunta literalmente muy fácil de responder porque, como pudimos observar, el vinagre, con solo poner una pizca de esta, con el bicarbonato hace rápido la reacción y forma burbujas en cuestión de segundos. Otra más que podemos hacer es sobre qué sucedió cuando el vinagre y el bicarbonato se mezclaron. Esta, como podemos observar, formaron evidentemente burbujas y formaron tal vez el dióxido de carbono, o más bien formó el dióxido de carbono. Esto presenta el comportamiento de algunos óxidos no metálicos y al reaccionar con incluso agua o ácidos. Como tal, después de haber dado los resultados o también dar sobre qué tratan los óxidos, etcétera, podemos llegar o puedo llegar a la conclusión de todo esto. Una gran conclusión que yo llegué o acordé fue reflexionar sobre las características de los óxidos metálicos y no metálicos que observamos. En esta podemos discutir la importancia de los óxidos en la vida cotidiana y en diversas aplicaciones. Como tal, ¿a qué me refiero a los óxidos de la vida cotidiana? Son cosas que podemos ver o no podemos ver, pero las encontramos sin darnos cuenta. Y también cómo podemos llegar a encontrar todos estos o cómo se hacen estas eh, basándose en experimentos y mucho más aún haciéndolos en casa, con materiales que podemos encontrar simplemente en la cocina o en el lugar donde estemos. Gracias.